¿Cuántas veces has sentido que algo invisible se mueve entre las palabras de tu familia, algo que todos conocen pero nadie nombra? Existe un territorio sombrío en el alma colectiva familiar, donde las heridas se disfrazan de bromas, donde la crueldad se viste de normalidad y donde el veneno emocional se administra gota a gota, sonrisa tras sonrisa. Carl Jung sabía que las familias no solo transmiten genes, transmiten sombras, complejos no resueltos, patrones inconscientes que se perpetúan como maldiciones silenciosas a través de generaciones. Las frases más devastadoras nunca llegan como amenazas directas. Llegan envueltas en risas, precedidas por un solo es una broma, seguidas por un silencio que pesa más que 1000 reproches. Porque en el teatro familiar tóxico, los actores principales han aprendido a herir sin dejar huellas visibles, a manipular sin mancharse las manos, a destruir la autoestima ajena mientras mantienen intacta su imagen de normalidad. Y tú, que has crecido respirando este aire envenenado, quizás aún no reconoces el sabor de la toxicidad disfrazada de amor, pero el inconsciente no miente. Esas 9 frases que estás a punto de descubrir no son casualidades lingüísticas, son arquetipos de destrucción familiar, patrones que Jung identificó como los mecanismos más sutiles y letales del abuso emocional. Cada palabra ha sido elegida con precisión quirúrgica para desestabilizar, para minimizar, para hacer que dudes de tu propia percepción de la realidad. Y lo más perturbador de todo es que quien las pronuncia genuinamente cree que solo es una broma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas frases de tu infancia aún resuenan en tu mente adulta como ecos que no logras silenciar? ¿Por qué, después de tantos años, una simple expresión puede llevarte instantáneamente a ese lugar donde te sentías pequeño, confundido, invalidado? La respuesta yace en el poder oculto de las palabras para programar el inconsciente, para instalar creencias limitantes que operan como software mental durante décadas, determinando cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo. Jung descubrió que las familias tóxicas crean lo que él llamó complejos familiares, estructuras psíquicas que funcionan como prisiones emocionales invisibles. Estos complejos se alimentan precisamente de frases como las que estás a punto de conocer, expresiones que parecen inofensivas en la superficie, pero que operan como inyecciones de veneno psicológico en las capas más profundas de la personalidad. Cuando alguien dice solo es una broma, está activando un mecanismo de defensa que le permite ejercer violencia emocional sin asumir responsabilidad. Lo que hace que estas 9 frases sean particularmente devastadoras es su capacidad para operar en múltiples niveles simultáneamente. En la superficie, suenan como comentarios casuales, observaciones ligeras, incluso como muestras de preocupación o cariño. Pero en el nivel inconsciente, cada una de ellas está diseñada para erosionar tu sentido de identidad, para sembrar dudas sobre tu valor como persona, para hacerte cuestionar si tus emociones son válidas o si tus percepciones son correctas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoce la importancia de lo que estás a punto de descubrir. Tal vez has intuido durante años que algo no estaba bien en la dinámica familiar, pero no tenías las palabras para nombrarlo. Tal vez has sentido que ciertas interacciones te dejaban con una sensación extraña, como si hubieras sido herido, pero no pudieras explicar cómo. Prepárate, porque lo que Jung reveló sobre estas 9 frases tiene el poder de transformar tu comprensión sobre tu propia historia, sobre los patrones que has repetido sin saberlo, y sobre el camino hacia tu verdadera liberación emocional. Solo es una broma, no seas tan sensible. Esta frase es quizás el arma más refinada del arsenal de manipulación familiar, porque opera como una navaja de doble filo envuelta en terciopelo. Jung entendía que la sensibilidad no es una debilidad, es la antena del alma, el mecanismo a través del cual percibimos las sutilezas emocionales del entorno y procesamos la información que nuestro inconsciente considera vital para la supervivencia. Cuando alguien te dice que no seas tan sensible después de herirte en broma, está haciendo algo devastadoramente calculado. Está invalidando tu sistema de percepción emocional, mientras simultáneamente se exime de toda responsabilidad por el daño causado. La genialidad perversa de esta frase
radica en su capacidad para invertir completamente la dinámica de poder. El agresor se convierte instantáneamente en víctima de tu exagerada reacción, mientras tú, la verdadera víctima, quedas transformado en el villano de la historia por atreverte a sentir dolor ante sus palabras. Es un mecanismo de gaslighting perfecto, porque no solo niega la validez de tu experiencia emocional, sino que te hace cuestionar si realmente tienes derecho a sentir lo que sientes. Jung llamaría a esto una inversión de la sombra. El aspecto oscuro del agresor es proyectado sobre ti, quien terminas cargando con la culpa de ser demasiado sensible. Pero aquí yace una verdad que las familias tóxicas jamás revelarán. La persona que constantemente acusa a otros de ser demasiado sensibles es paradójicamente la más sensible de todas. Su hipersensibilidad se manifiesta como una incapacidad total para tolerar que otros tengan reacciones emocionales auténticas, porque estas reacciones actúan como espejos que reflejan su propia brutalidad emocional. No pueden soportar ver el dolor que causan, no porque sientan empatía, sino porque ese dolor los confronta con la realidad de quiénes son realmente. Por eso recurren a la estrategia de convertir tu sensibilidad en el problema. Cuando escuchas esta frase una y otra vez durante la infancia, algo devastador comienza a ocurrir en tu arquitectura psíquica. Empiezas a desconectar de tu propia brújula emocional. Tu sistema nervioso aprende que expresar dolor es peligroso, que mostrar vulnerabilidad será castigado con más dolor, que la supervivencia depende de volverte emocionalmente sordo. Jung sabía que esta desconexión de la sensibilidad propia es uno de los traumas más profundos que puede sufrir un ser humano, porque nos desconecta de nuestra capacidad de discernimiento emocional, de nuestra intuición, de nuestra habilidad para detectar peligros relacionales. El daño a largo plazo de esta frase es exponencial. Los niños que crecen escuchando que son demasiado sensibles se convierten en adultos que no confían en sus propias percepciones emocionales, que dudan constantemente si sus reacciones son apropiadas, que se disculpan por sentir antes de siquiera procesar lo que realmente están sintiendo. Desarrollan lo que Jung identificaría como un complejo de invalidación, una estructura psíquica que automáticamente descalifica sus propias experiencias internas como exageradas, inapropiadas o incorrectas. Y aquí está la paradoja más cruel. Mientras más éxito tiene esta frase en desconectarte de tu sensibilidad, más vulnerable te vuelves a futuras manipulaciones. Porque una persona desconectada de su sistema de alerta emocional es una persona incapaz de detectar cuando está siendo maltratada. Se convierte en el blanco perfecto para relaciones tóxicas, para jefes abusivos, para amistades parasitarias, porque ha perdido la capacidad de reconocer las señales de peligro que su sensibilidad originalmente estaba diseñada para detectar. La frase "no seas tan sensible" no solo invalida tu presente, sabotea tu futuro al desarmar tu sistema de protección emocional más fundamental. Solo estaba preocupado por ti. Esta frase es quizás la más insidiosa de todas, porque weaponiza el amor mismo, transformándolo en un instrumento de control y manipulación. Jung comprendía que el auténtico amor libera, mientras que el falso amor aprisiona, y esta expresión representa la máxima perversión del cuidado genuino. Cuando alguien usa su supuesta preocupación como justificación para invadir tus límites, controlar tus decisiones o invalidar tu autonomía, no está expresando amor, está ejerciendo una forma sofisticada de vampirismo emocional disfrazada de virtud. La trampa psicológica de esta frase es devastadoramente efectiva porque apela directamente a tu necesidad fundamental de sentirte amado y valorado. Te coloca en una posición imposible. Si rechazas su preocupación, te conviertes en un ingrato que no aprecia el amor que recibe. Si la aceptas, validas implícitamente que necesitas su supervisión y control. Es un callejón sin salida emocional, donde cualquier respuesta que des será usada como evidencia de tu supuesta inmadurez, irresponsabilidad o falta de gratitud hacia quien solo se preocupa por ti. Jung identificaría esto como una manifestación del arquetipo de la madre devoradora o el padre controlador, figuras que destruyen precisamente lo que dicen proteger. Su preocupación no nace del amor auténtico,
sino del terror inconsciente a perderte, no porque te amen verdaderamente, sino porque tu independencia amenaza su necesidad neurótica de sentirse necesarios, importantes, indispensables. Te mantienen en un estado de dependencia emocional perpetua, mientras se convencen a sí mismos de que lo hacen por tu propio bien. Lo más perturbador de esta dinámica es cómo erosiona sistemáticamente tu confianza en tu propia capacidad de juicio. Cuando constantemente escuchas que alguien se preocupa por las decisiones que tomas, por los caminos que eliges, por las personas con las que te relacionas, tu mente inconsciente comienza a internalizar el mensaje de que eres fundamentalmente incapaz de cuidarte a ti mismo. Desarrollas lo que Jung llamaría un complejo de incompetencia, una creencia profunda de que necesitas supervisión externa para navegar la vida con seguridad. El resultado es una forma particularmente cruel de infantilización emocional. Te conviertes en un adulto que busca constantemente validación externa para decisiones que deberías poder tomar de forma autónoma, que siente culpa cada vez que actúas según tu propio criterio, que interpreta cualquier consecuencia negativa de tus elecciones como evidencia de que efectivamente necesitas que otros piensen por ti. La preocupación tóxica no te prepara para el mundo, te incapacita para habitarlo con confianza y autonomía. Y aquí yace la ironía más amarga. Las personas que constantemente expresan estar preocupadas por ti son precisamente las que menos capacidad tienen para ofrecerte apoyo real cuando genuinamente lo necesitas, porque su preocupación no está centrada en tu bienestar, sino en su propia ansiedad de control. Cuando enfrentas dificultades reales, su respuesta típica no es brindarte apoyo emocional o herramientas prácticas, sino recordarte que te lo dijeron, convirtiendo incluso tus momentos de vulnerabilidad en oportunidades para reforzar su narrativa de que eres incapaz de tomar buenas decisiones sin su intervención. Ya sabes cómo es tu padre, madre. Esta frase aparentemente inocente es en realidad una de las más destructivas para el desarrollo psicológico de un niño, porque normaliza lo que debería ser inaceptable y enseña resignación donde debería existir esperanza de cambio. Jung entendía que los patrones familiares disfuncionales se perpetúan precisamente a través de este tipo de aceptación tóxica, donde los comportamientos abusivos se convierten en características inmutables de la personalidad, como si fueran rasgos genéticos contra los cuales no hay apelación posible. Cuando escuchas esta frase, estás recibiendo una lección devastadora sobre la naturaleza humana, que las personas no pueden cambiar, que el daño que causan debe ser tolerado como parte inherente de su identidad, que tu dolor es menos importante que mantener la paz familiar. Es una invitación a la complicidad disfrazada de sabiduría, una forma de convertirte en cómplice de tu propio maltrato mientras te convencen de que esta colaboración es signo de madurez y comprensión. La perversidad de esta frase radica en cómo redistribuye las responsabilidades emocionales de manera completamente injusta. El adulto abusivo queda exonerado de toda obligación de cambiar, mejorar o siquiera reconocer el daño que causa, mientras tú, la víctima, recibes la responsabilidad total de adaptarte, comprender y tolerar el maltrato. Es una inversión completa de la lógica emocional saludable, donde el herido debe proteger al heridor, donde el vulnerable debe cuidar al poderoso, donde el inocente debe excusar al culpable. Jung reconocería en esta dinámica una manifestación del chivo expiatorio familiar, la designación inconsciente de un miembro de la familia para que cargue con toda la responsabilidad emocional del sistema. Mientras el abusador mantiene intacta su imagen de ser así por naturaleza y por tanto exento de cambio, tú desarrollas una hipersensibilidad patológica hacia las necesidades, humores y reacciones de otros, aprendiendo a caminar sobre cáscaras de huevo para evitar despertarlos así como son. El impacto a largo plazo de esta programación es devastador para tu capacidad de establecer relaciones saludables en la vida adulta. Internalizas la creencia de que amar a alguien significa aceptar cualquier forma de maltrato que te proporcionen, que establecer límites es una forma de falta de amor, que el cambio y el crecimiento personal son imposibles. Te conviertes en un imán para personalidades abusivas,
porque has sido entrenado desde la infancia para ver el maltrato como una característica natural que debe ser tolerada con paciencia infinita. Pero aquí está la verdad que esta frase trata desesperadamente de ocultar. Todos los seres humanos tienen la capacidad de cambiar, de crecer, de elegir responder de manera diferente. Cuando alguien te dice, ya sabes cómo es, en realidad te está pidiendo que colabores en mantenerlo atrapado en sus patrones más destructivos. Te está pidiendo que renuncies a tu derecho de esperar un trato digno, que abandones la esperanza de que las relaciones puedan ser diferentes, que aceptes como inmutable lo que en realidad es una elección consciente de no cambiar. No fue para tanto. Estas 4 palabras tienen el poder de desarmar completamente tu sentido de la realidad y reescribir tu historia emocional en tiempo real. Jung sabía que la percepción es la base de toda experiencia humana, y cuando alguien sistemáticamente minimiza tu experiencia, está atacando los cimientos mismos de tu capacidad para conocer y confiar en tu propia realidad. Esta frase es gaslighting puro cristalizado en su forma más elemental y efectiva. La violencia de esta expresión no radica en su agresividad explícita, sino en su capacidad para hacerte dudar de algo tan fundamental como tu propia experiencia vivida. Cuando alguien te dice que lo que experimentaste no fue para tanto, está haciendo algo profundamente invasivo. Está entrando en tu realidad interna y declarándola incorrecta, exagerada, distorsionada. Es como si alguien te dijera que el dolor que sientes cuando te rompes una pierna es imaginario, porque a ellos no les parece que la fractura sea tan grave. Jung comprendía que cada ser humano es la única autoridad legítima sobre su propia experiencia interna. Nadie más puede determinar la intensidad de tu dolor, la profundidad de tu confusión, la magnitud de tu miedo. Cuando alguien se arroga el derecho de redefinir tu experiencia según sus propios parámetros, está cometiendo una forma de violación psicológica que puede ser más devastadora que muchas formas de abuso físico, porque ataca directamente tu capacidad de conocerte a ti mismo. La estrategia detrás de no fue para tanto es particularmente diabólica, porque funciona de manera retroactiva. No solo invalida tu experiencia presente, sino que planta semillas de duda sobre todas tus experiencias pasadas y futuras. Comienzas a preguntarte si realmente estás percibiendo las situaciones correctamente, si tu sensibilidad está calibrada adecuadamente, si tus reacciones emocionales son proporcionales a lo que realmente ocurre. Es una forma de sabotaje interno que opera durante años después de haber escuchado la frase. El daño acumulativo de escuchar repetidamente que tus experiencias no son para tanto es la erosión completa de tu confianza en tu propia percepción. Desarrollas lo que Jung llamaría una disociación de la experiencia, una desconexión entre lo que realmente vives y lo que permites validar como real. Te conviertes en un extraño para ti mismo, incapaz de confiar en tus propias reacciones, constantemente buscando validación externa para confirmar si lo que sientes es apropiado o exagerado. Y aquí está la trampa más cruel. Mientras más dudas de tu propia percepción, más dependiente te vuelves de aquellos que constantemente la invalidan. Te conviertes en adicto a la validación de las mismas personas que sistemáticamente te niegan esa validación, creando un ciclo de dependencia emocional donde tu realidad interna queda completamente subordinada a los juicios externos. No fue para tanto, no es solo una frase, es una técnica de control mental disfrazada de perspectiva objetiva. Siempre exageras todo. Esta frase es una sentencia de muerte para la autenticidad emocional, un veredicto que condena tu naturaleza expresiva a la cárcel del silencio y la autocensura. Jung entendía que la exageración, lejos de ser un defecto de carácter, es frecuentemente la única forma que tiene el alma de hacerse escuchar por encima del ruido de la negación familiar. Cuando alguien te acusa sistemáticamente de exagerar, no está corrigiendo una distorsión, está silenciando una verdad que resulta demasiado incómoda para su propia comodidad psicológica. La acusación de exageración es particularmente insidiosa porque funciona como una profecía autocumplida. Cuando constantemente te dicen que exageras, comienzas a dudar de la legitimidad de tus propias emociones,
a filtrar y censurar tu expresión natural hasta que efectivamente comienzas a minimizar experiencias que realmente ameritarían una respuesta emocional intensa. Paradójicamente, terminas subreaccionando a situaciones genuinamente problemáticas porque has internalizado la creencia de que cualquier respuesta emocional auténtica será catalogada como exageración. Jung reconocería en esta dinámica una forma de castración emocional, el proceso mediante el cual se mutila sistemáticamente la capacidad de una persona para responder emocionalmente de manera proporcional a su experiencia. Los niños que crecen escuchando que siempre exageran desarrollan un termostato emocional profundamente dañado, incapaz de calibrar adecuadamente la intensidad de sus respuestas, porque han aprendido que cualquier manifestación emocional genuina será interpretada como evidencia de su supuesta tendencia a la dramatización. Lo más devastador de esta etiqueta es cómo se convierte en una camisa de fuerza que te acompaña durante décadas. Te conviertes en un adulto que se disculpa antes de expresar dolor, que minimiza sus propias experiencias traumáticas para no ser visto como dramático, que sufre en silencio porque ha aprendido que compartir su dolor será interpretado como una performance exagerada. La frase «siempre exageras» no corrige una conducta, crea un trauma relacional que distorsiona tu capacidad de conectar auténticamente con otros. La ironía más amarga es que quienes acusan a otros de exagerar suelen ser personas emocionalmente anestesiadas, incapaces de acceder a la riqueza y profundidad de su propia vida emocional. Su acusación de exageración es, en realidad, una confesión inconsciente de su propia pobreza emocional, una proyección de su incapacidad para sentir con la intensidad que la vida realmente amerita. No pueden tolerar tu expresividad porque los confronta con su propia desconexión emocional. Pero aquí yace una verdad liberadora que Jung habría reconocido inmediatamente. Las personas que son acusadas de exagerar suelen ser las más conectadas con su propia verdad emocional, las más capaces de responder auténticamente a los matices sutiles de la experiencia humana. Su supuesta exageración es frecuentemente una expresión de salud emocional en un contexto familiar que ha normalizado la anestesia emocional como virtud. No exageras, sientes con la intensidad que corresponde a un ser humano completamente vivo. Deberías estar agradecido. Esta frase transforma el agradecimiento, una de las emociones más puras y elevadas del espectro humano, en un instrumento de chantaje emocional y control psicológico. Jung entendía que la verdadera gratitud surge espontáneamente del reconocimiento auténtico de la bondad recibida, pero cuando el agradecimiento se convierte en una obligación impuesta, deja de ser gratitud para convertirse en una forma sofisticada de manipulación que pervierte la relación natural entre dar y recibir. Cuando alguien te dice que deberías estar agradecido, está haciendo varias cosas simultáneamente. Está invalidando cualquier queja legítima que puedas tener. Está estableciendo que tu experiencia de la realidad es incorrecta porque no incluye suficiente apreciación, y está posicionándose como el benefactor generoso cuya bondad no estás reconociendo adecuadamente. Es una forma de gaslighting disfrazada de lección moral, donde tu ingratitud percibida se convierte en evidencia de tu defecto de carácter. La trampa psicológica de esta frase es particularmente cruel porque apela directamente a tu sentido de la moralidad y la justicia. Te coloca en la posición imposible de tener que justificar por qué no sientes suficiente agradecimiento, como si la ausencia de gratitud fuera prueba automática de tu naturaleza defectuosa. Es imposible defenderse contra esta acusación sin sonar efectivamente como un ingrato, lo que la convierte en un arma de manipulación perfectamente diseñada. Jung reconocería en esta dinámica una perversión del arquetipo del dador benevolente, la persona que da no desde el amor genuino, sino desde la necesidad neurótica de ser venerado, apreciado, colocado en un pedestal de virtud moral. Su generosidad viene con cuerdas invisibles atadas, y cuando esas cuerdas se tensan, aparece la frase «deberías estar agradecido», como recordatorio de que su bondad tiene un precio, tu subordinación emocional perpetua. El impacto a largo plazo de esta programación
Es la distorsión completa de tu relación con la gratitud auténtica. Desarrollas una confusión profunda entre agradecimiento genuino y obligación emocional, entre apreciación natural y chantaje disfrazado de virtud. Te conviertes en alguien que se siente culpable por cualquier queja, por cualquier deseo de algo diferente, por cualquier expresión de descontento, porque has internalizado la creencia de que tener cualquier cosa debería generar automáticamente gratitud absoluta. Y aquí está la perversidad más profunda. Deberías estar agradecido no es realmente sobre gratitud en absoluto, es sobre control. Es una forma de mantener el status quo, de silenciar cualquier demanda de cambio o mejora, de convertir tu descontento legítimo en evidencia de tu falta de carácter moral. La verdadera gratitud libera y expande. La gratitud impuesta aprisiona y disminuye. Cuando alguien tiene que recordarte que deberías estar agradecido, puedes estar seguro de que lo que están ofreciendo no merece gratitud genuina. Así es como funciona el mundo real. Esta frase es quizás la más devastadora de todas porque no solo invalida tu experiencia presente, sino que asesina tu esperanza futura. Jung comprendía que la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes es el combustible fundamental del crecimiento humano. Y cuando alguien te convence de que la crueldad, la injusticia o el maltrato son simplemente cómo funciona el mundo real, está cortando las alas de tu imaginación y condenándote a una vida de resignación tóxica. La genialidad perversa de esta expresión radica en cómo weaponiza la supuesta sabiduría adulta contra el idealismo juvenil. Te posiciona como ingenuo, inmaduro, desconectado de la realidad si osas imaginar que las relaciones pueden ser más amables, que los sistemas pueden ser más justos, que las personas pueden tratarse con mayor dignidad y respeto. Es una forma de cynicism disfrazado de realismo, donde la desesperanza se presenta como evidencia de sofisticación emocional. Jung sabía que cada generación tiene la responsabilidad de imaginar un mundo mejor que el que heredó, y que esta capacidad de visión es precisamente lo que permite la evolución humana. Cuando los adultos usan "así es como funciona el mundo real" para silenciar las objeciones legítimas de los jóvenes ante la injusticia, están perpetuando los mismos patrones disfuncionales que ellos mismos heredaron, convirtiendo a la nueva generación en cómplices de su propia opresión. La frase opera como una forma particularmente insidiosa de learned helplessness. Te enseña que la resistencia es inútil, que la protesta es ingenua, que la esperanza de cambio es una fantasía adolescente que debes abandonar para convertirte en un adulto real. Es una invitación a la muerte del alma, disfrazada de iniciación a la madurez. Te convence de que adaptarte al maltrato es signo de sabiduría, cuando en realidad es evidencia de que has permitido que maten tu capacidad de imaginar algo mejor. El daño acumulativo de internalizar esta creencia es la pérdida completa de tu poder personal para crear cambio en tu propia vida. Te conviertes en alguien que acepta relaciones tóxicas porque así funcionan las relaciones, trabajos abusivos porque así es el mundo laboral, dinámicas familiares destructivas porque así son las familias. Has sido programado para ver la disfunción como inevitable y la salud como una fantasía irrealizable. Pero aquí está la verdad liberadora que Jung habría reconocido inmediatamente. El mundo real no es una entidad fija e inmutable. Es una construcción colectiva que cambia constantemente a través de las elecciones individuales de millones de personas. Cada vez que alguien se niega a aceptar el maltrato como normal, cada vez que alguien insiste en ser tratado con dignidad, cada vez que alguien imagina una forma mejor de relacionarse, está cambiando activamente cómo funciona el mundo real. Tu negativa a resignarte no es "eres igualito a tu padre-madre". Esta comparación aparentemente inocente es en realidad una de las maldiciones más poderosas que puede lanzarse sobre el alma en desarrollo de un niño, porque no solo define quién eres, sino que predetermina quién llegarás a ser. Jung entendía que la identidad se forma a través de un delicado proceso de identificación y diferenciación, y cuando alguien te encasilla prematuramente en el molde de otro, está saboteando tu capacidad de descubrir tu propia esencia única e irreemplazable.
La crueldad de esta frase radica en su capacidad para funcionar como una profecía autocumplida que opera durante décadas. Cuando constantemente escuchas que eres igualito a uno de tus progenitores, especialmente si esa comparación viene cargada de desprecio o resignación, comienzas a internalizar no solo los rasgos mencionados, sino todo el destino emocional asociado con esa persona. Es como si te entregaran un libreto preescrito para tu vida, donde tu papel ya está definido y tus posibilidades de improvisación han sido eliminadas antes de comenzar. Jung reconocería en esta dinámica una manifestación del destino familiar heredado, la tendencia inconsciente de las familias a asignar roles fijos a sus miembros para mantener la homeostasis disfuncional del sistema. Cuando te dicen que eres igual a tu padre alcohólico, no solo están señalando una similitud, están instalando la expectativa inconsciente de que reproducirás sus patrones destructivos. Es una forma de programación generacional que perpetúa los traumas familiares a través de las expectativas y las etiquetas. Lo más devastador de esta comparación es cómo contamina tu relación contigo mismo. Cada vez que reconoces en ti un rasgo, una reacción o una característica que asocias con ese progenitor problemático, experimentas una mezcla tóxica de vergüenza, miedo y autodesprecio. Te conviertes en tu propio vigilante interno, monitoreando constantemente tus comportamientos, en busca de evidencia de que estás convirtiéndote en lo que más temes ser. Es una forma de autosabotaje que puede durar toda la vida. La ironía más amarga es que quienes hacen esta comparación suelen ser precisamente las personas que más han contribuido a moldear los patrones que luego critican. Si realmente eres igualito a tu padre, tal vez sea porque creciste en el mismo ambiente tóxico, recibiste los mismos mensajes destructivos, fuiste moldeado por las mismas dinámicas disfuncionales. La comparación se convierte en una forma de lavarse las manos de su propia responsabilidad en tu formación, como si fueras un producto defectuoso de fábrica, en lugar del resultado previsible del ambiente emocional que ellos crearon. Pero Jung sabía algo fundamental que esta frase trata de ocultar. Cada ser humano lleva dentro de sí la semilla de la transformación, la capacidad de trascender los patrones heredados y crear nuevas formas de ser en el mundo. Puedes tener los genes de tu padre, pero no estás condenado a repetir su historia. Puedes reconocer sus patrones en ti y elegir conscientemente transformarlos. La comparación que pretende limitarte puede convertirse en el catalizador de tu liberación, pero solo si rechazas la narrativa determinista y reclamas tu poder de autodeterminación. Si realmente me amaras. Esta frase representa la prostitución absoluta del amor, la transformación de la emoción más sagrada y libre del espectro humano en moneda de cambio para la manipulación y el control. Jung entendía que el amor auténtico es incondicional y liberador, pero cuando alguien convierte tu amor en una prueba que debes pasar constantemente para demostrar tu valía, ha pervertido completamente la naturaleza del amor y lo ha convertido en una forma sofisticada de extorsión emocional. La violencia de esta frase no radica en su agresividad explícita, sino en cómo weaponiza tu propia capacidad de amar en tu contra. Cada vez que escuchas, si realmente me amaras, están tomando rehén a tu corazón y usándolo como palanca para obtener compliance con sus demandas. Es una forma de chantaje que es particularmente efectiva, precisamente porque apela a lo mejor de tu naturaleza, tu capacidad de amar, de sacrificarte, de buscar la conexión y la armonía relacional. Jung reconocería en esta dinámica una manifestación del amor vampírico, una forma parasitaria de relacionarse donde una persona se alimenta emocionalmente de la otra a través de demandas constantes de pruebas de amor. El vampiro emocional nunca está saciado, nunca tiene suficiente evidencia de que es amado, porque su demanda de amor no surge del amor propio, sino del vacío existencial que ninguna cantidad de amor externo puede llenar. La trampa psicológica de si realmente me amaras es que te coloca en una posición donde cualquier límite que establezcas, cualquier necesidad propia que expreses, cualquier momento de autocuidado que te permitas, se convierte automáticamente
en evidencia de que tu amor es deficiente, condicional, insuficiente. Es una forma de mantener a la otra persona en un estado perpetuo de ansiedad relacional, constantemente tratando de probar que su amor es real y verdadero. El daño acumulativo de esta programación es la distorsión completa de tu comprensión de lo que significa amar y ser amado. Desarrollas la creencia tóxica de que amar significa sacrificar todo límite personal, renunciar a toda necesidad propia, convertirse en un satélite emocional que gira eternamente alrededor de las necesidades y demandas de otros. Pierdes la capacidad de distinguir entre amor genuino y codependencia disfrazada de devoción. Y aquí está la verdad liberadora que Jung habría reconocido inmediatamente. Cuando alguien necesita constantemente que le demuestres tu amor, es porque no es capaz de amarse a sí mismo. Su demanda insaciable de pruebas no es realmente sobre tu amor, es sobre su propia incapacidad para generar amor propio. El amor auténtico no requiere pruebas porque surge de la abundancia, no de la carencia. Cuando alguien dice, si realmente me amaras, seguido de una demanda, puedes estar seguro de que lo que están pidiendo no tiene nada que ver con el amor y todo que ver con el control. El amor real libera, el amor falso aprisiona. Y tú mereces ser amado sin tener que probarlo constantemente. Y así llegamos al umbral donde las palabras se encuentran con el silencio, donde el conocimiento se transforma en sabiduría vivida. Jung sabía que reconocer estas 9 frases no es el final del camino, es el despertar a una nueva forma de habitar tu propia existencia. Cada una de estas expresiones que has identificado en tu historia familiar no son solo palabras casuales perdidas en el tiempo. Son las llaves maestras que han estado moldeando tu realidad interior durante años, décadas tal vez, operando como programación silenciosa en las capas más profundas de tu inconsciente. Pero aquí, en este momento de revelación, algo fundamental ha cambiado dentro de ti. Ya no puedes escuchar estas frases con la misma inocencia de antes. Ya no puedes permitir que operen en las sombras de tu psique sin reconocer su presencia y su poder. Has desarrollado lo que Jung llamaría ojos para ver, la capacidad de discernir entre el amor auténtico y la manipulación disfrazada de cuidado, entre la preocupación genuina y el control vestido de virtud, entre la comunicación saludable y el gaslighting sofisticado. La transformación más profunda no ocurre cuando identificas estas frases en otros, sino cuando reconoces con honestidad brutal las que tú mismo has usado, las que has internalizado tan profundamente que se han convertido en tu propia voz interna. Porque todos nosotros, sin excepción, llevamos dentro las heridas de nuestros ancestros emocionales, y todas las heridas no sanadas se convierten eventualmente en las armas que usamos contra otros. El despertar más doloroso y liberador es reconocer dónde has perpetuado los mismos patrones que una vez te lastimaron. Jung entendía que la verdadera sanación familiar no ocurre cuando escapas de los patrones tóxicos, sino cuando los transformas conscientemente. Cada vez que eliges responder con autenticidad, donde antes había manipulación, cada vez que ofreces validación, donde antes había invalidación, cada vez que brindas amor incondicional, donde antes había chantaje emocional, estás rompiendo cadenas generacionales que han existido durante décadas, quizás siglos. Te conviertes en el ancestro sanado que tus descendientes necesitarán. El eco de estas 9 frases seguirá resonando en tu memoria, pero ahora como recordatorios de tu propia transformación, como evidencia de cuán lejos has viajado desde la oscuridad hacia la luz de la conciencia. Y cuando escuches a alguien más pronunciar estas palabras, cuando reconozcas estos patrones operando en otras familias, en otras relaciones, tendrás la oportunidad más sagrada que existe: convertirte en el espejo que refleja una forma diferente de amar, de comunicarse, de existir en el mundo. Porque al final, no sanamos solo para nosotros mismos. Sanamos para romper el hechizo que ha mantenido dormidas a generaciones enteras. Si este video ha despertado algo dentro de ti, si has reconocido tu propia historia en estas palabras, no dejes que esta revelación muera en el silencio. Dale me gusta si sientes que mereces ser amado sin condiciones. Comenta contándonos cuál de estas frases reconociste en tu propia familia,
Comparte este contenido con alguien que necesite escuchar que su dolor es válido y que su sanación es posible. Suscríbete a este canal porque juntos estamos creando una comunidad de almas despiertas, comprometidas con romper los patrones tóxicos y construir nuevas formas de amor auténtico. Tu sanación no es solo tuya, es el regalo más generoso que puedes ofrecer a las generaciones futuras.